Este video revela un salmo que ha traído sanidad donde la medicina no ha podido. Un salmo nacido en la fe de David, el mismo que declaró: Él es quien sana todas tus dolencias. Salmo 103:3. En la Escritura está escrito que la palabra de Dios es vida a los que la hallan y medicina para todo su cuerpo. Proverbios 4:22. Por eso, cuando este salmo se pronuncia con el corazón abierto, la sanidad comienza en lo profundo, en lugares donde ningún tratamiento puede llegar. Jesús mismo dijo: para el hombre esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Mateo 19:26. Si necesitas sanidad en tu cuerpo, calma en tu mente o restauración en tu alma, este salmo fue escrito para ti. Aquí comienza la palabra que abre camino donde la ciencia ya no encuentra respuesta. Hay palabras que nacen en la boca del hombre, pero existen otras que descienden desde alturas donde la carne no tiene voz. Este salmo pertenece a esas alturas. Es un filo antiguo, una lámpara escondida, un murmullo que Dios entregó para sanar grietas invisibles. Porque hay dolores que no duelen en el cuerpo, duelen en la memoria, heridas que no sangran, pero siguen respirando dentro de ti como bestias dormidas. Y ninguna medicina toca ese lugar. Este salmo sí está escrito. Él es quien sana todas tus dolencias. Salmo 103:3. No algunas, no las que entiendes, no las que puedes nombrar, todas, incluidas las que llevas arrastrando en silencio desde hace años. La palabra dice: es vida y medicina para todo tu cuerpo. Proverbios 4:22. Por eso, cuando este salmo entra, no entra como oración débil. Entra como un decreto que rompe tinieblas ancestrales, como un viento que barre pensamientos oxidados, como una voz que penetra donde tú ya no podías descender. La ciencia mira tejidos, Dios mira profundidades. La medicina repara células, Dios reconstruye destinos. Los especialistas sanan cuerpos, Dios sana historia. Este salmo fue escrito para los que llegaron al borde, para los que se cansaron de ser fuertes, para los que han llorado sin saber qué nombre ponerle a su dolor. Jesús dijo: para Dios todo es posible. Mateo 19:26. Y este salmo es la prueba, porque cuando comienza a obrar, el espíritu se endereza, la mente se aquieta, y la herida que te acompañó como sombra empieza a perder territorio. No necesitas perfección, solo apertura. Una rendija, una grieta en el alma por donde esta palabra pueda entrar. Escucha, respira, deja que este salmo descienda hasta lo que está quebrado. Deja que toque lo que nadie supo tocar. Deja que despierte lo que pensaste que estaba muerto. Porque hoy no empieza una oración, empieza tu restauración. Y si este salmo ha comenzado a moverse dentro de ti, prepárate, porque lo que viene no es consuelo, es confrontación. En el próximo capítulo descenderemos más profundo hasta el origen oculto del dolor, donde solo la verdad de Dios puede revelar lo que enfermó el alma. Hay enfermedades que comienzan en el cuerpo, pero existen otras que nacen en un lugar más oscuro, el corazón herido. Las Escrituras dicen: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. Si de ahí mana la vida, también puede manar la enfermedad. Este capítulo no busca consolarte, busca revelarte, porque la sanidad verdadera no ocurre cuando el dolor desaparece, sino cuando comprendes de dónde salió. Hay heridas que no vienen de un golpe, vienen de una palabra, de una decepción, de un abandono, de una traición que cambió tu manera de respirar. Hay dolores que no se originaron ayer, sino hace años, pero siguieron vivos porque jamás fueron confrontados. La Biblia narra momentos en los que Dios expone lo que estaba escondido, no para avergonzar, sino para liberar. Así le habló a David, así le habló a Jeremías, así le habló a Job. No desde la superficie, sino desde las raíces, porque antes de sanar el cuerpo, Dios sana la fuente. Y muchas veces la fuente es un peso que llevas guardado, una culpa que nunca confesaste, un duelo que nunca lloraste, un miedo que se convirtió en casa dentro de ti. Jesús dijo: conocerán la verdad,
y la verdad los hará libres. Juan 8:32. La verdad no es cómoda, la verdad no es suave. La verdad es un espejo que muestra la grieta, para luego restaurarla. Este salmo que estás por seguir escuchando no solo trae alivio, trae claridad. Hoy Dios toca tu historia. La parte que callaste, la parte que escondiste, la parte que te enseñó a fingir fuerza cuando estabas desmoronándote por dentro. Respira. Este es el momento en el que la luz baja al sótano del alma, donde lo oculto deja de gobernar, donde lo no dicho deja de enfermar, donde el origen por fin se revela, porque para sanar lo profundo, Dios primero revela lo enterrado, y cuando lo revela, lo rompe. Aquí comienza esa obra. Aquí inicia el descenso hacia lo que jamás te atreviste a mirar. Aquí empieza el capítulo donde Dios expone para luego restaurar. Cuando Dios revela la raíz, no es para dejarte expuesto, es para prepararte para la siguiente batalla. Porque lo que hiere el alma puede provenir del pasado, sí, pero lo que la mantiene enferma muchas veces nace en la mente. Pensamientos que se repiten como tormentas, voces internas que nunca se callan, cargas invisibles que transforman el descanso en guerra. La Escritura dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Proverbios 23:7. Y si el pensamiento se vuelve prisión, la vida también. Por eso, antes de sanar el cuerpo, Dios dirige su luz hacia la mente, el lugar donde se libran batallas silenciosas que nadie ve, el campo donde el miedo susurra, donde la ansiedad pretende gobernar, donde las sombras se disfrazan de lógica y donde la paz de Dios debe descender como un ejército. Prepárate, porque el proceso de sanidad avanza. Lo que Dios expuso en el alma ahora será confrontado en la mente, y lo que se rompa allí será restaurado con poder. Hay guerras que se pelean con manos, pero existen otras que solo se pelean con pensamientos, y esas son las más peligrosas. La Escritura declara, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento. 2 Corintios 10:5. Porque la mente es territorio sagrado. Allí se forman temores, allí crecen ansiedades, allí se esconden palabras que te hirieron hace años, y allí comienza la enfermedad que el cuerpo termina pagando. Muchos no entienden esto. No toda batalla espiritual se libra con demonios. Algunas se libran con ideas, ideas que se infiltraron cuando estabas débil, ideas que se hicieron nido cuando estabas solo, ideas que se vistieron de lógica pero eran cadenas disfrazadas. Esas son las que Dios viene a romper hoy. El corazón puede sanar, pero si la mente sigue repitiendo la herida vuelve a abrirse. Por eso este capítulo desciende al pensamiento profundo, ese que no dices, ese que no muestras, ese que te roba fuerza mientras finges estabilidad. Jesús dijo, la verdad los hará libres, Juan 8:32. Pero antes de liberarte, la verdad te confronta, y la confrontación es esta. Has permitido pensamientos que no nacieron de Dios. Pensamientos que te hicieron creer que estabas solo, que estabas débil, que estabas perdido, que no había futuro, que tu historia ya estaba escrita con derrota. Pero la palabra dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12:2. Dios no solo quiere sanar tu alma, Dios quiere reconstruir la forma en que piensas. Y cuando este salmo actúa en la mente, las voces se apagan, los temores se quiebran, las ansiedades pierden territorio, y el alma, por primera vez en años, respira. Es la batalla que libras cuando cierras los ojos. Es la guerra que no peleas con armas, sino con verdad. Hoy Dios entra en esa habitación mental donde guardaste sombras. Hoy Dios toca pensamientos que creías inamovibles. Hoy Dios comienza a ordenar lo que el miedo distorsionó. Y cuando Él ordena, la mente deja de ser prisión y se convierte en refugio. Cuando Dios conquista la mente, no lo hace para que descanses, lo hace para que continúes. Porque después de la guerra interna viene algo más profundo. El territorio donde se forman las decisiones del espíritu, el lugar donde el alma elige si avanza,
retrocede o permanece estancada. Muchos creen que la sanidad termina cuando el pensamiento se aquieta, pero la Escritura muestra algo distinto. Cada vez que Dios liberó a un hombre por dentro, lo llevó inmediatamente a una dimensión más alta. Así ocurrió con Moisés después de su miedo, con David después de su culpa, con Elías después de su angustia. La Biblia dice: oirás detrás de ti una palabra que diga, este es el camino, andad por él. Isaías 30:21. Esa voz no se escucha en la confusión, ni en la ansiedad, ni en el torbellino mental. Cuando la mente finalmente se aquieta y el alma deja de sangrar, Dios no te deja en silencio. Ese es el momento en que Él habla. La Escritura declara: el Señor afirmará tus pasos y te mostrará el camino. Salmo 37:23. Eso significa que la sanidad no es destino. Es preparación para escuchar instrucciones que antes no podías recibir. Porque mientras estabas atrapado en pensamientos que te consumían, no podías ver lo que Dios ya había colocado frente a ti. Una ruta, una salida, un propósito que estaba cubierto por la sombra del miedo. Este capítulo entra a ese territorio santo, el lugar donde Dios te revela dirección. La Biblia muestra un patrón. Cuando Elías salió de la cueva, Dios le habló. Cuando Moisés subió al monte, Dios le dio leyes. Cuando Samuel guardó silencio, Dios pronunció su nombre. Siempre después del caos interno, viene la instrucción divina. Y hoy esa instrucción es para ti. Hay decisiones que no puedes aplazar más. Puertas que no abriste por temor. Caminos que perdiste porque estabas cansado. Sueños que dejaste caer porque la mente te gritaba que no eras suficiente. Pero cuando Dios restaura la mente, restaura también la capacidad de avanzar. Y allí es donde su voz toma forma. Este es el camino, anda por él. Isaías 30:21. Su voz no empuja, pero tampoco permite que te quedes estancado. Es una voz que enciende valor, que despierta decisiones, que ilumina rutas donde antes solo veías oscuridad. Dios comienza a mostrarte lo que debes dejar, lo que debes enfrentar, lo que debes recuperar y lo que debes abandonar, porque nadie puede caminar derecho con el alma rota, pero tampoco puede caminar sin dirección. Un alma que ya fue sanada. Por eso este capítulo es una invitación a escuchar lo que no escuchabas, a ver lo que no veías, a seguir una voz que no compite con el ruido, sino que se enciende dentro como una llama que no se apaga. En este punto del proceso ya no eres quien comenzó esta serie, ahora estás en el umbral del cambio, donde la sanidad se convierte en movimiento y el movimiento se convierte en propósito. Porque cuando Dios traza el camino, hasta tus pasos rotos encuentran destino. Cuando Dios revela un camino, no lo hace para que lo admires, lo hace para que lo camines, porque una ruta divina sin movimiento no transforma nada, pero un paso obediente, incluso tembloroso, puede cambiar una vida entera. Es aquí donde muchos se detienen. Han sanado la mente, han sentido paz en el corazón, pero no se atreven a enfrentar aquello que aún permanece enterrado. Y sin ese paso, la restauración queda incompleta. La Escritura dice: el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Salmo 34:18. Eso significa que Dios no solo observa tu dolor, entra en él, no rodea tu herida, la toca. Y no toca para herir, toca para despertar la parte de ti que quedó atrapada en el momento donde fuiste quebrado. Heridas que se volvieron parte de tu identidad, que se mezclaron con tu forma de hablar, de amar, de relacionarte, de respirar. Dolores tan antiguos que ya no los reconoces como dolor, sino como así soy. Pero Dios no te creó para acostumbrarte al quebranto. La Escritura declara: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Salmo 147:3. No dice que las oculta, no dice que las ignora, dice que las venda. Y para vendar, primero debe descubrir lo que fue enterrado. Por eso este capítulo no llega con consuelo inmediato, sino con verdad penetrante. Porque hay memorias que dejaste enterradas, pero siguen respirando en la oscuridad. El abandono que fingiste superar,
la traición que dijiste olvidar, la culpa que escondiste detrás de una sonrisa, la palabra que te destruyó cuando eras demasiado joven para entenderla. Dios desciende a esos lugares, y cuando Él llega, nada puede seguir oculto. La Biblia muestra que cada encuentro con Dios revela algo profundo. A Jacob le mostró su engaño, a David le mostró su pecado, a Pedro su debilidad, a Marta su incredulidad, y a cada uno lo reveló no para avergonzarlo, sino para sanarlo desde la raíz. Hoy te toca a ti. Este no es el capítulo donde lloras por nostalgia, sino el capítulo donde lloras porque la herida se abrió y por primera vez en años. Respira. Dios toca ese punto exacto donde se cruzan tu memoria y tu dolor, y allí pronuncia lo que nadie más pudo decirte. Esto ya no te define, porque la herida te enseñó a protegerte, pero también te enseñó a desconfiar. Te hizo fuerte, sí, pero también te hizo perder sensibilidad. Te levantó, pero también te endureció. Y Dios quiere restaurarte, no solo mantenerte funcionando. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Juan 10:10. La abundancia no cabe en un corazón fragmentado. Por eso Él rompe lo que te ató, expone lo que te dañó, suelta lo que cargabas y te devuelve lo que perdiste. Este capítulo es cirugía, es bisturí espiritual. Es la mano de Dios entrando donde tú nunca entraste, arrancando la espina que llevabas tan dentro, que ya creías que era parte de tu cuerpo. Respira, permite que la herida se abra. Solo lo que se revela se puede sanar. Cuando una herida se abre delante de Dios, no es para dejarte vulnerable, es para prepararte para el momento en que Él hará lo que nadie más pudo hacer. Porque después de la exposición viene el acto más sagrado del proceso, la intervención divina. La Escritura lo demuestra una y otra vez. Cada vez que Dios reveló la raíz del dolor de un hombre, inmediatamente después descendió con poder para restaurarlo. Así pasó con Jacob, que luchó toda la noche hasta que Dios tocó su cadera y cambió su nombre. Así ocurrió con Job, que después de su quebranto oyó la voz de Dios y recuperó el doble de lo perdido. Así sucedió con David, que tras reconocer su pecado escuchó: he quitado tu pecado, no morirás. Y así está por suceder contigo. Hay zonas del alma que incluso tú evitas, lugares donde guardaste palabras que te marcaron, silencios que te definieron, momentos que tu mente intentó olvidar, pero tu espíritu siguió cargando. Dios entra allí ahora, no como juez, sino como aquel que conoce cada rincón oculto. La Escritura dice: tú has escudriñado mi corazón y conoces mis pensamientos desde lejos. Salmo 139. Eso significa que no hay sombra que Él no haya visto, ni lágrima que no haya registrado, ni temor que haya pasado desapercibido. Este capítulo no habla del dolor, habla del impacto del dolor, de cómo deformó tu voz, tu fe, tu confianza, tu capacidad de sentir. Y allí es donde Dios toca ahora, porque no basta con revelar la herida. Hay que devolverle al alma lo que la herida le robó. Algunos perdieron la paz, otros la valentía, otros la inocencia, otros la capacidad de creer, otros la sensación de ser amados. Dios no solo quiere curar la herida, quiere restaurar lo que ella destruyó. Por eso su obra en este momento es profunda, silenciosa y precisa. La Biblia lo describe así: derramaré agua sobre el sediento y ríos sobre la tierra seca. Isaías 44:3. Es agua sobre lo árido, vida sobre lo agotado, descanso sobre lo que llevaba años tenso. Y cuando Dios hace esto, no lo hace desde afuera, lo hace desde dentro. No te ordena que sanes, te llena de lo que te faltaba. Allí donde el corazón estaba hueco, Él coloca paz. Donde había temor, Él coloca firmeza. Donde la culpa respiraba, Él coloca perdón. Tal vez nadie te explicó esto. La sanidad verdadera no es regresar a como eras antes. Es convertirte en alguien que ya no carga la sombra de lo que te hirió. No retrocedes, avanzas transformado. Y cuando Dios entra en lo más hondo, no solo repara, redefine. El dolor deja de dictar tu identidad.
La herida deja de formar tu carácter. El pasado deja de manipular tus decisiones. Este es el punto exacto donde el alma se reconcilia consigo misma y con aquel que nunca la abandonó. No has llegado al final de nada, has llegado al centro, donde lo que fuiste se encuentra con lo que estás destinado a ser. Cuando Dios entra al lugar más oculto del alma, no solo restaura lo roto, también despierta lo que quedó dormido. Porque el dolor no solo hiere, adormece, apaga sensibilidad, silencia deseos, encierra sueños en habitaciones que terminan llenándose de polvo. Y sin darte cuenta, partes importantes de ti quedaron inmovilizadas por años. La Escritura dice: despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo. Efesios 5:14. Ese despertar no es físico, es espiritual. Es el momento en que lo que la herida paralizó comienza a levantarse con fuerza nueva. En esta etapa Dios no habla al pasado ni a la herida, habla a tu esencia, a la valentía que perdiste, a la ternura que escondiste, a la fe que dejaste caer cuando sentiste que no quedaba nada por qué luchar. Es como si su voz descendiera a las profundidades y dijera: levántate, aún hay más en ti que lo que el dolor dejó. Hay un punto en el proceso de sanidad donde ya no se llora por la herida, se llora por lo que la herida te arrebató. No es dolor físico ni emocional. Es un lamento profundo, antiguo, que surge cuando el alma comprende cuánto tiempo vivió incompleta. La Escritura declara: restituiré los años que comió la langosta. Joel 2:25. Ese versículo no habla de tiempo calendario, habla de tiempo interior. Las temporadas donde dejaste de creer, los años donde sobreviviste, las etapas donde viviste en modo defensa y no en plenitud. Este capítulo toca ese territorio, el lugar donde el alma comienza a reclamar lo que perdió dentro de la tormenta. Cuando Dios entra en esta fase, no restaura solo emociones, restaura capacidad. La capacidad de sentir alegría sin miedo, de amar sin estrategias de protección, de confiar sin calcular heridas futuras, de soñar sin la voz interna que te recordaba cada fracaso. El dolor robó más que lágrimas, robó movimiento, robó espontaneidad, robó esperanza, robó partes de ti que nunca volvieron a levantarse por completo. Pero ahora, por primera vez en años, Dios toca esos fragmentos con una intención distinta, no sanarlos, sino devolverles vida. Así como Jesús le dijo a la niña: Talita cumi, niña, a ti te digo, levántate. Marcos 5:41. Así le habla a tu interior. Levántate lo que se durmió en ti, levántate lo que se apagó, levántate lo que creíste perdido. Y cuando esta palabra desciende, el alma comienza a experimentar una sensación extraña, una mezcla de nostalgia, fuerza y claridad. No es emoción, no es motivación. Es reanimación espiritual. Dios empieza a mostrarte memorias donde dejaste de creer en ti, momentos donde elegiste callar porque estabas roto, oportunidades que perdiste porque tu corazón estaba cansado. Pero esta vez no te lo muestra para condenarte, sino para devolverte lo que perdiste en ese momento. Porque el dolor no solo hiere, interrumpe procesos. Te hizo detenerte donde estabas destinado a avanzar. Te hizo disminuir donde estabas llamado a crecer. Te hizo dudar donde estabas hecho para conquistar. Este capítulo es ese ajuste divino, esa restauración que no solo cura la herida, sino que reactiva el destino que la herida frenó. La Biblia enseña: no temas, gusano de Jacob, yo soy tu socorro. Isaías 41:14. Esa frase revela algo profundo. Dios no restaura desde la distancia, restaura desde la cercanía. Se inclina al nivel más bajo de tu alma para levantar lo que quedó aplastado. Y cuando Dios hace esto, el alma deja de reclamar justicia y empieza a reclamar vida. Las piezas vuelven, la fuerza vuelve. La persona que fuiste, pero mejorada, purificada, fortalecida, comienza a despertar dentro de ti. Este no es el momento donde lloras por lo que perdiste. Es el momento donde lloras porque algo en ti vuelve a respirar. Y mientras esa vida vuelve, comprendes algo sagrado.
No fuiste preservado solo para sobrevivir, sino para recuperar cada parte de ti que la tormenta intentó borrar. La restauración no termina cuando Dios devuelve lo perdido. Termina cuando aprendes a caminar con lo que volvió, porque lo que regresa al alma no siempre encuentra un corazón preparado para sostenerlo. Y por eso Dios continúa su obra, guiándote paso a paso para que lo recuperado no vuelva a romperse. La Escritura enseña: el Señor te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma. Isaías 58:11. Pastorear no es llevarte a un sitio, es enseñarte a moverte en él, es restauración en movimiento. Este capítulo aborda esa transición, cuando ya no eres la persona que estaba rota, pero aún no sabes vivir como quien ha sido restaurado. Dios comienza mostrándote algo sutil pero profundo. El alma herida aprende a sobrevivir. Y sobrevivir a veces se vuelve un hábito más fuerte que la propia sanidad. Aprendiste a esperar el golpe, a desconfiar de la calma, a leer peligro donde había paz, a protegerte incluso cuando ya no había amenaza. Pero cuando Dios restaura, esas defensas ya no son necesarias y sin embargo siguen allí, no porque las necesites, sino porque tu corazón aún no sabe cómo vivir sin ellas. Aquí Dios trabaja con paciencia, demuestra que la fortaleza nueva no es agresiva, es firme, no se construye en el miedo, se construye en la identidad, no se basa en el pasado, se basa en la presencia de aquel que camina contigo. Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Juan 14:27. La paz del mundo depende de circunstancias. La paz de Dios depende de su compañía. En esta etapa, Dios te enseña a caminar con esa paz, a no volver a los patrones viejos, a no permitir que el temor escriba otra vez tus decisiones, a no dejar que el dolor antiguo se disfrace de prudencia. En vez de eso, Dios afina tu discernimiento. Lo que antes confundías con peligro, ahora lo reconocerás como oportunidad. Lo que antes llamabas debilidad, ahora lo verás como sensibilidad. Lo que antes evitabas por miedo, ahora lo enfrentarás por convicción. Y el alma comienza a moverse de una forma nueva, con pasos menos tensos, con pensamientos menos ruidosos, con una claridad que no nace de explicaciones, sino del hecho de que ya no caminas solo. La restauración se vuelve evidente no en tus emociones, sino en tus decisiones, en cómo respondes al conflicto, en cómo manejas el silencio, en cómo descansas sin culpas, en cómo permites que Dios dirija lo que antes controlabas por temor. Este capítulo marca el inicio de una vida distinta, una donde lo sanado no se vuelve a perder. Aquí no termina la obra, aquí empiezas a caminar como quien ha sido realmente levantado. Y mientras avanzas, descubres que la verdadera restauración no es volver a ser quien eras, sino caminar con la certeza de que Dios sostiene cada paso que antes dabas con temor. Porque ahora el camino ya no depende de tu fuerza, sino de la presencia que te guía. Y cada paso que das confirma que lo que Dios restauró en ti tiene poder para sostener tu futuro. Dar un paso después de haber sido levantado no es sencillo. El movimiento revela lo que todavía pesa, lo que quedó sin fuerza, lo que necesita un toque más profundo. Y aún así avanzar es necesario, porque Dios no te restauró para quedarte inmóvil, sino para colocarte en la trayectoria que siempre estuvo destinada para ti. La estabilidad que comenzó a nacer en tu interior abre un espacio que antes no existía. Una apertura donde la voz de Dios fluye sin obstáculos internos. Y es ahí donde empiezas a notar algo nuevo, algo que no sentías en los capítulos de dolor ni en los de reconstrucción. Dirección. No dirección como teoría, sino como certeza. Una convicción suave pero firme que se enciende sin ruido, que te guía sin imponerse, que te mueve sin presionarte. La Escritura explica este tipo de guía. Oirás una voz que te dirá: este es el camino. Isaías 30:21. No obliga, no fuerza. Indica, y mientras das tus primeros pasos en esta nueva etapa, algo empieza a cambiar dentro de ti. La forma en que observas tu vida. Lo que antes parecía confusión ahora revela señales.
Lo que antes te intimidaba ahora se vuelve alcanzable. Lo que antes considerabas imposible, ahora se convierte en una invitación. No es que el mundo haya cambiado. Eres tú quien está viendo con ojos que ya no están nublados por el dolor. En esta fase Dios no te mueve rápido, te mueve profundo. Te muestra decisiones que evitarte durante años, porque cada una exigía una fortaleza que no tenías. Ahora esa fortaleza está en ti, no como grito, sino como raíz. Y comienzas a notar que el camino no se abre de golpe, se abre a tu medida. Un tramo para cada avance, una luz para cada paso, una respuesta para cada pregunta que antes te atormentaba. La Biblia describe este proceso con precisión. El justo avanza como la luz de la aurora que va en aumento. Proverbios 4:18. Progreso que crece, no que brinca. Progreso que madura, no que improvisa. Mientras caminas, Dios ajusta lo interno a lo externo. Los dones dormidos empiezan a reaccionar. La fe adquiere forma en tus decisiones. La confianza deja de ser un ideal y se vuelve práctica. Y la esperanza ya no es fantasía, es dirección. Aquí ocurre una de las transformaciones más profundas del proceso. Tu pasado deja de definir tu movimiento. Ya no avanzas para escapar. Avanzas porque fuiste empoderado para conquistar. Los lugares donde antes te detenías por inseguridad, ahora se convierten en territorio de crecimiento. La voz de Dios no te empuja a correr, te enseña a caminar sin temor, porque aquel que ha sido levantado no necesita prisa, solo fidelidad al rumbo que se le reveló. Y en esta etapa aparece un entendimiento que marca la diferencia entre quien solo sanó y quien realmente fue transformado. No fuiste levantado para sobrevivir. Fuiste levantado para cumplir propósito. Y propósito no es destino. Propósito es dirección plus obediencia. Plalas, identidad restaurada. Y tú acabas de entrar en la fase donde esas tres cosas se unen por primera vez. Caminar con estabilidad era necesario, pero no suficiente. Porque el proceso no termina cuando aprendes a avanzar. Termina cuando recuperas tu voz. No la voz con la que hablas, sino la que dirige tu vida. Tu convicción, tu propósito, tu verdad interna. Durante años viviste con palabras que no nacieron de ti, opiniones que aceptaste para sobrevivir, pensamientos que absorbiste sin cuestionar, etiquetas que te colocaron cuando estabas demasiado herido para defender tu identidad. Pero ahora, mientras avanzas, Dios comienza a revelar algo que habías olvidado. Tu voz no estaba perdida, estaba sepultada. La Escritura declara: abriré tus labios y mi alabanza brotará de tu boca. Salmo 51:15. Ese acto no es poesía, es reconstrucción. Es Dios devolviendo la autoridad que entregaste al dolor. Y empiezas a notar un cambio imperceptible pero profundo. Tu interior deja de resonar con lo que te dañó y comienza a resonar con lo que Dios dice de ti. No es un grito, no es valentía forzada, es claridad. Una claridad que se convierte en voz interna, en criterio espiritual, en discernimiento que ya no se deja manipular por recuerdos ni temores. Dios te hace consciente de cuántas decisiones tomaste en silencio, cuántas veces cediste para no confrontar, cuántas oportunidades dejaste ir porque no creías en ti. No te lo muestra para culparte, sino para que entiendas cómo se apaga una voz y cómo Él está encendiendo la tuya otra vez. El alma empieza a recuperar territorio. Dices no donde antes temblabas. Dices sí donde antes dudabas. Dices basta donde antes callabas. Y dices aquí estoy donde antes te escondías. Esta voz no nace de orgullo, sino de identidad restaurada. Por eso no destruye, ordena. No hiere, delimita. No exige, establece. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Juan 10:27. Pero lo que pocos entienden es que, cuando aprendes a oír su voz, también aprendes a reconocer la tuya, la verdadera, la limpia, la que el Padre diseñó antes de tus heridas. Este es el capítulo donde el silencio deja de ser refugio y se convierte en elección. Ya no callas por miedo, callas cuando quieres paz. Ya no hablas para defenderte, hablas para avanzar. Tu voz vuelve, pero vuelve afinada por el proceso, templeada por el dolor,
purificada por la restauración. Y cuando una voz vuelve después de haber sido quebrada, vuelve con un poder que no existía antes, porque ahora no repite lo que escuchó de otros. Declara lo que Dios sembró dentro de ti. Este es el punto exacto donde el alma deja de ser espectadora y se convierte en participante activa del propósito divino. Aquí ya no caminas solamente, aquí te escuchas. Y lo que oyes dentro ya no es eco de heridas pasadas, es el sonido de tu espíritu despertando. Y mientras esa voz se afirma, comprendes que no regresa para recuperar lo perdido, sino para construir lo que jamás habías tenido. Una identidad firme, consciente y guiada por la verdad que Dios habla en tu interior. Tener una voz restaurada es un inicio, no un destino, porque una voz sin autoridad es apenas un eco. Pero una voz respaldada por Dios se convierte en fuerza espiritual. Y es en esta etapa donde el proceso cambia. Ya no se trata de sanar ni de caminar. Ahora se trata de gobernar tu interior. La Escritura enseña: me ceñirás de fuerza para la batalla. Salmo 18:39. La batalla no es contra otros, es contra las antiguas estructuras que gobernaron tu mente y tu espíritu. Lo que antes te dominaba ahora debe someterse a la verdad que Dios estableció en ti. En esta fase Dios empieza a mostrarte algo que nunca viste, que no fuiste llamado a vivir reaccionando al dolor, sino dirigiendo tu vida con claridad espiritual. La autoridad que te devuelve no es agresión, es dominio propio, discernimiento, sobriedad, fortaleza interna. Comienzas a notar cómo cambia tu manera de responder al mundo. Las palabras ajenas ya no te alteran. Las circunstancias no dictan tu valor. La opinión de otros pierde fuerza. Las voces del pasado se debilitan. No es orgullo, es madurez del espíritu. Dios te lleva a reconocer algo crucial. Habías vivido mucho tiempo dependiendo de tu emoción, pero ahora Él te está enseñando a vivir desde tu convicción. Lo que antes te movía ya no te controla. Lo que antes te hería ya no te define. Lo que antes te frenaba ya no dirige tus pasos. Jesús dijo: la verdad los hará libres. Pero la libertad no es solo dejar atrás cadenas, es aprender a caminar sin miedo a volver a caer en ellas. Aquí Dios afina tu percepción espiritual. Reconoces engaños que antes parecían lógicos. Detectas trampas emocionales que antes te atrapaban. Comprendes patrones que antes repetías sin darte cuenta. No para que vivas a la defensiva, sino para que vivas con lucidez. En este tramo, la restauración se convierte en responsabilidad. La voz que recuperaste debe gobernar tus decisiones, no tus heridas. Y así tu vida interna entra en orden. Lo que antes gritaba ahora se somete. Lo que antes temblaba ahora se afirma. Lo que antes te arrastraba ahora obedece. Dios comienza a mostrarte que la autoridad espiritual no es gritar más fuerte, ni imponer, ni pretender fuerza. Es saber quién eres y actuar desde esa identidad. Ya no buscas aprobación. No necesitas demostrar nada. No deseas controlar lo que está fuera de tu alcance. Solo te mantienes firme en lo que Dios formó dentro de ti. Y entonces sucede algo extraordinario. El mundo no cambia, pero tú sí. Tus decisiones llevan peso. Tus palabras cargan propósito. Tu silencio tiene dirección. Y tu espíritu ya no responde desde la fragilidad, responde desde la fortaleza que Dios estableció en ti. Este capítulo marca la transición de alguien que fue sanado a alguien que ha sido empoderado. No vuelves a ser quien eras antes del dolor, ni quien eras durante el dolor. Ahora te conviertes en quien siempre estabas destinado a ser. Cuando Dios puso su mano sobre tu historia, aquí ya no avanzas con temor, avanzas con autoridad. La autoridad interior que recibiste en el capítulo anterior comienza a generar un cambio silencioso pero decisivo. Ya no reaccionas desde la herida, ni decides desde el miedo, ni construyes desde la inseguridad. Ahora, desde la fortaleza que Dios formó en tu espíritu, se produce un fruto aún más precioso. La paz que no depende de circunstancias. No es una paz ligera, no es descanso emocional. Es una estabilidad profunda, casi sagrada, que permanece aunque el exterior se mueva, aunque el entorno cambie, aunque los días sean inciertos. La Escritura lo describe con exactitud.
La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos. Filipenses 4:7. Esa paz no explica, protege, no promete perfección, promete firmeza. Y es justamente eso lo que Dios empieza a construir dentro de ti, una capacidad de permanecer intacto mientras el mundo alrededor se agita. No porque seas insensible, sino porque estás arraigado en algo más grande que tus emociones. La vida no deja de presentar desafíos. El dolor no desaparece del planeta. Las decisiones difíciles continúan existiendo. Pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, puedes enfrentarlas sin quebrarte. Dios te enseña que la verdadera fortaleza no es evitar tormentas, ni controlar resultados, ni encerrar emociones. La verdadera fortaleza es seguir siendo tú mismo aun cuando lo externo cambia de forma inesperada. La paz que Él coloca no te aísla, te centra, no te vuelve lento, te vuelve preciso, no te hace frágil, te vuelve consciente de quién eres, de a quién perteneces y de cómo has sido capacitado espiritualmente. Las voces que antes te alteraban, ahora no pasan de ser murmullos. Los pensamientos que antes te agotaban, ahora no logran entrar en tu interior. Las dudas que antes te paralizaban, ahora se disuelven en cuanto las miras con claridad. Porque la paz que Dios da no solo se siente, se entiende. Transforma la forma en que interpretas tu realidad. Cambia tus decisiones. Afina tu visión. Eleva tus estándares. En esta etapa comprendes un secreto que antes te estaba oculto. No se trata de tener control sobre la vida. Se trata de tener control sobre tu espíritu. Y ese control no proviene de disciplina humana, sino de lo que Dios ha construido pacientemente en ti a través del proceso. Tu interior ya no es un campo de batalla. Es territorio gobernado, terreno estable, espacio seguro donde Dios habita y desde donde dirige tus pasos con precisión. La paz ya no es una sensación pasajera, es tu nueva condición. Una paz que te permite escuchar mejor, ver mejor, discernir con más profundidad y avanzar sin poner tu identidad en riesgo. Este capítulo marca el momento en el que dejas de sobrevivir, dejas de defenderte y comienzas a vivir desde la plenitud que se forma cuando Dios restaura no solo tu mente y tu corazón, sino el ambiente completo de tu espíritu. Aquí ya no buscas estabilidad, aquí te conviertes en ella. La paz profunda que Dios estableció en tu interior no es un destino, es el terreno fértil donde comienza a crecer algo más grande y más preciso. Sabiduría espiritual, no conocimiento, no emociones alineadas, no intuiciones humanas. Sabiduría que nace de haber sido transformado desde lo más interno. Ahora que tu espíritu se mantiene firme y tu corazón no se quiebra ante el ruido, Dios abre una nueva dimensión en tu camino. Discernimiento maduro, la capacidad de ver más allá de lo inmediato, de interpretar lo invisible, de leer intenciones, tiempos, atmósferas y rutas con claridad sobrenatural. La Escritura dice: al que esté falto de sabiduría, pídala a Dios y le será dada. Santiago 1:5. Pero la sabiduría no es información, es perspectiva divina. Por eso en esta etapa empiezas a notar algo diferente. Ya no reaccionas solo desde la paz, sino desde la comprensión de por qué algo sucede, qué propósito tiene y hacia dónde te conduce. Situaciones que antes te desordenaban ahora revelan patrones. Personas que antes confundían tu corazón ahora son leídas con precisión. Ambientes que antes drenaban tu fuerza ahora no logran alterar tu centro. No es indiferencia, es madurez. Dios te muestra que la sabiduría no se manifiesta en respuestas instantáneas, sino en decisiones que sostienen tu futuro. Le enseña a distinguir entre oportunidad y distracción, entre lo urgente y lo importante, entre lo que te mueve hacia tu llamado y lo que intenta devolverte a versiones antiguas de ti mismo. En este nivel, tu espíritu empieza a ver lo que antes ignorabas por falta de claridad. Personas que ya cumplieron su función en tu vida, ciclos que deben cerrarse sin culpa, puertas que no se abrieron porque no estaban destinadas a ti,
y caminos que parecían tardíos, pero que estaban sincronizados con tu proceso interior. La sabiduría te hace libre sin romper nada, te hace firme sin endurecerte, te hace profundo sin complicarte, te hace estable sin apagar tu sensibilidad. Y mientras esta nueva dimensión se activa, te das cuenta de que Dios no te levantó solo para sanarte, ni solo para darte voz, ni solo para fortalecerte. Te levantó para dirigirte con claridad hacia tu propósito. Aquí, cada paso tiene intención, cada decisión tiene peso, cada silencio tiene significado. Cada movimiento interno está alineado a algo mayor que tu historia, tu destino. Y entonces entiendes una verdad que prepara el camino hacia el cierre de toda esta saga. No puedes caminar tu propósito sin sabiduría, y Dios no entrega sabiduría donde no hay corazón restaurado. Por eso Él te transformó antes de revelarte esto. Por eso purificó tu interior antes de confiarte dirección. Porque lo que viene después de este capítulo no se sostiene con emoción, ni con fuerza humana, ni con simple esperanza. Se sostiene con revelación y propósito. Este capítulo marca la antesala del destino. Lo que sigue no será formación, será asignación. La sabiduría que comenzó a formarse dentro de ti ilumina algo aún más profundo. Tu verdadera identidad, no la que moldeó el dolor, ni la que imitaste para sobrevivir, ni la que otros proyectaron sobre ti cuando estabas vulnerable. Dios empieza a mostrarte quién eres desde su diseño, no desde tu historia. No es una revelación brusca, es una manifestación silenciosa. Empiezas a notar cómo caen de ti actitudes que nunca fueron tuyas, cargas que aceptaste sin cuestionar, responsabilidades que asumiste por miedo, máscaras que usaste para evitar ser herido. La Escritura dice: te llamaré por tu nombre, tú eres mío. Isaías 43:1. Y cuando Dios llama, la identidad falsa se rompe. Las voces que antes definían tu valor pierden poder. Los recuerdos que te etiquetaban dejan de gobernar. Las expectativas ajenas se desvanecen. Aquí Dios te conduce a un territorio interior donde ya no caminas según lo que viviste, sino según lo que fuiste creado para ser. Y lo que descubres allí sorprende incluso a tu espíritu. Siempre fuiste más fuerte de lo que creías, más profundo de lo que te permitieron mostrar, más valioso de lo que te dijeron, más capaz de lo que tu dolor permitía ver. La identidad nueva, o más bien la original, no llega como emoción, llega como reconocimiento. Un reconocimiento que ordena tu vida desde dentro. Te vuelves selectivo, no duro, sutil, no temeroso, estable, no aislado, consciente, no desconectado. Dios empieza a retirar de ti lo que nunca debió estar: culpas heredadas, vergüenzas aprendidas, roles impuestos, y a la vez despierta en ti lo que siempre te perteneció: dignidad, templanza, valor, dirección. A medida que esta identidad toma forma, te das cuenta de que muchas batallas internas se disuelven simplemente porque ya no las peleas desde quién eras, sino desde quién eres ahora. Y entonces surge un entendimiento crucial. Si Dios te revela quién eres, es porque estás a punto de enfrentar algo que solo tu identidad verdadera puede sostener. Este capítulo no es cierre, es preparación. Lo que viene después no es introspección, es propósito manifestado. Cuando Dios revela tu verdadera identidad, no lo hace solo para mostrarte quién eres, sino para enseñarte quién nunca más volverás a ser. Esa separación interior es uno de los momentos más sagrados del proceso. El alma reconoce su origen y al mismo tiempo renuncia a los disfraces que tuvo que usar para sobrevivir. En esta etapa empiezas a sentir un desprendimiento silencioso. No es pérdida, es liberación. Partes de ti que cargaste por obligación comienzan a soltarse como ramas secas que ya no pertenecen al árbol vivo. Viejas inseguridades se desvanecen sin lucha. Hábitos emocionales pierden su fuerza. Palabras que antes te definían ya no encajan con la persona que eres ahora. La Escritura dice: despojaos del viejo hombre y vestíos del nuevo. Efesios 4:22-24.
Lo que no corresponde a tu identidad divina simplemente deja de tener el poder que antes ejercía sobre ti. Una vez que tu identidad queda clara ante tus ojos, lo inevitable sucede. Dios te revela tu misión. No una tarea aislada, no un acto emocional, no un sueño humano. Una misión divina, proporcionada a la fortaleza que Él estableció en ti. La Escritura dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido. Lucas 4:18. La unción no es algo que se siente, es algo que se porta. Es una asignación que recae solo sobre quienes pasaron por fuego y no se quebraron. Tu proceso no fue pérdida de tiempo. Cada herida, cada silencio, cada lucha, cada capítulo vivido te preparó para cargar algo que antes habría sido demasiado pesado para ti. Y ahora lo entiendes. Dios esperaba que fueras restaurado para confiarte lo que siempre estuvo escrito en su propósito. ¿Qué es una misión divina? Es aquello que no puedes ignorar, que no puedes abandonar, que no puedes fingir que no escuchas. Algo que se alinea con tu espíritu como si siempre hubiera estado allí. Pero recién ahora tienes la fuerza, la claridad y la sabiduría para caminarlo. La misión no llega como orden, llega como certeza interna, un fuego suave, una dirección persistente, un sentido de propósito que no depende de aplausos ni comprensión ajena. Viene solamente de Él. Comienzas a ver patrones. Personas que necesitan lo que tú aprendiste, lugares donde tu historia adquiere significado, conversaciones donde tu experiencia trae luz, decisiones que encajan con tu transformación. Tu misión no es peso, es alineación. Es tu vida ordenándose con el diseño de Dios. Y cuando finalmente aceptas esta misión, tu espíritu se expande. Comprendes por qué pasaste por cada sombra, por qué ciertas puertas se cerraron, por qué tu proceso fue tan profundo. Nada fue castigo. Todo fue preparación. La misión es la prueba de que Dios no solo restauró tu interior, sino que ahora quiere manifestarse a través de ti. Lo que antes era dolor, ahora será herramienta. Lo que antes fue silencio, ahora será dirección. Lo que antes te quebró, ahora te respalda. Este capítulo es el umbral. El siguiente, el que ya te escribí como final, no habla de ti recuperándote, sino de ti desplegándote. La misión está despierta, y ahora tú también lo estás. La identidad restaurada trae un efecto colateral poderoso. Te vuelve responsable de ti mismo, no desde la carga, sino desde la dignidad. No desde el deber, sino desde el entendimiento. El alma, ahora consciente de quién es, comienza a protegerse de lo que antes toleraba, a alejarse de lo que antes normalizaba, a elegir con claridad lo que antes aceptaba por costumbre. No naciste para imitar un molde roto, sino para reflejar el diseño perfecto con el que Dios te formó. Lo que viene después de esta identidad revelada no será reconstrucción. Tu espíritu ya no reacciona desde la herida ni desde los recuerdos. Reacciona desde la verdad que Dios reveló acerca de ti. Tu sensibilidad cambia, tu percepción cambia, y sin darte cuenta, estás empezando a habitar tu verdadera forma. Después de que tu identidad queda revelada y tu misión comienza a tomar forma, Dios abre un espacio interior que nunca habías experimentado. La integración es el momento donde cada pieza del proceso, las lágrimas, las sanidades, las pérdidas, las revelaciones, las fortalezas recién adquiridas, dejan de ser experiencias aisladas y comienzan a encajar como partes de un diseño mayor. Por primera vez, miras hacia atrás sin dolor, hacia adentro sin temor y hacia adelante sin confusión. Todo lo que viviste empieza a tener un propósito visible, no como consuelo, sino como arquitectura divina. La Escritura lo describe con precisión. Todas las cosas ayudan a bien, Romanos 8:28. No dice algunas, dice todas, incluso las que te rompieron, incluso las que te hicieron dudar, incluso las que te parecieron injustas o silenciosas. Dios las toma, las purifica y las acomoda, hasta formar un camino que solo puede sostenerse porque tú fuiste transformado desde dentro. En esta etapa descubres algo sorprendente. La fuerza que hoy tienes no nació de tus éxitos, nació del lugar exacto donde te quebraste.
y no como derrota, sino como fundamento para tu propósito. Ya no quieres regresar a nada conocido, no porque lo rechaces, sino porque tu espíritu ya no cabe en versiones pequeñas de ti mismo. El proceso te amplió, te refinó, te hizo más consciente de quién eres y qué cargas dentro. Comienzas a reconocer señales que antes ignorabas, personas que estaban destinadas a caminar contigo, puertas que se abren sin esfuerzo, ideas que antes no entendías y ahora resuenan como si siempre hubieran estado escritas en tu interior. Dios no solo te guía, te sincroniza. Y mientras todo esto ocurre, sientes algo nuevo, una expectativa profunda que no es ansiedad ni ambición. Es intuición espiritual, una sensación de que lo que viene no es simplemente un nuevo capítulo. Es el punto donde tu vida empieza a operar desde el propósito por el cual fuiste formado. Ya no oras igual, no piensas igual, no decides igual, no buscas aprobación, buscas dirección. No preguntas ¿por qué pasó esto? Preguntas ¿para qué fui preparado? El alma reconoce que está entrando en territorio de destino, ese espacio donde nada se desperdicia y donde cada paso tiene resonancia eterna. Dios no te llevó hasta aquí para regresarte a lo ordinario. Te trajo para entregarte aquello que tu proceso moldeó, purificó y fortaleció lo suficiente como para sostenerlo. Aquí, en esta antesala, tu espíritu sabe que algo inmenso está por revelarse, no como sorpresa, sino como cumplimiento. Porque después de todo lo vivido, solo queda un movimiento, avanzar hacia lo que Dios guardó como final, que en realidad es un comienzo. Y mientras esa claridad madura, descubres que cada avance tiene un eco eterno. No caminas por inercia ni por recuerdo del dolor, sino por la certeza profunda de que Dios guía tu rumbo con precisión, firmeza y propósito que ya nadie puede detener. Tu espíritu avanza firme ya hacia lo prometido. Llegado a este punto, ya no eres la persona que inició el proceso. Tampoco eres quien lloraba por las heridas antiguas, ni quien avanzaba con pasos inciertos. Ahora te encuentras en un territorio distinto, el espacio donde el propósito empieza a tomar forma más allá del interior, donde lo que Dios construyó dentro de ti comienza a proyectarse hacia afuera. Y es aquí donde Dios hace algo que solo ocurre con quienes han sido profundos en su proceso. Te prepara para que lo que viene no te sobrepase. La Escritura dice: ensancha el sitio de tu tienda, no seas escaso. Isaías 54:2. Este versículo no habla de ambición, habla de expansión espiritual. Es el llamado divino a abrir espacio antes de que llegue lo que va a llenarlo. En esta etapa, Dios comienza a mover tu entorno, no para acomodarte, sino para entrenarte. Situaciones que antes te habrían inquietado ahora solo te exigen precisión. Puertas que antes te confundían ahora se revelan como decisiones alineadas. Personas que antes drenaban tu energía ya no encuentran acceso. Todo se depura, todo se filtra, todo se ordena. Dios te lleva a un nivel donde ya no reaccionas por emoción, sino por criterio espiritual. No decides por urgencia, sino por claridad. No avanzas por impulso, sino por convicción. Y mientras esa madurez toma forma, notas algo que no habías percibido. La atmósfera alrededor de tu vida cambia, no porque tú la fuerces, sino porque la transformación interna empieza a irradiarse hacia lo externo. La estabilidad se convierte en autoridad, la paz en dirección, la sabiduría en discernimiento y la identidad en influencia. Sin darte cuenta, Dios ha preparado tu interior para sostener lo que está por manifestarse, porque lo que viene no es pequeño, no es ordinario, no es una simple consecuencia de tu proceso, es una asignación visible, una etapa donde tu historia, antes fragmentada, empieza a brillar como testimonio vivo del poder de Dios. Aquí comprendes una verdad que te posiciona para el desenlace. El propósito no te llega como sorpresa, te llega como consecuencia. Consecuencia de crecer, de sanar, de resistir, de madurar, de obedecer aún en silencio, de permitir que Dios reconstruyera lo que tú no podías tocar. Y ahora, en esta antesala,
tu espíritu siente el peso suave de algo que se aproxima, no como carga, sino como destino, no como presión, sino como cumplimiento, no como interrogante, sino como confirmación. Te das cuenta de que nada de lo anterior fue pérdida, fue preparación. Y mientras esa certeza crece, percibes que nada podrá interrumpir lo que Dios ya decidió manifestar en tu vida. Cada paso, cada silencio y cada prueba se unen ahora como un solo llamado: avanzar sin temor hacia aquello que fue preparado únicamente para ti desde el principio. Y así tu espíritu reconoce el momento. No es transición, es nacimiento. Y en este punto exacto, antes del final, recibes la certeza que marca el umbral entre proceso y propósito. ¿Estás listo? Llegar a la paz profunda no es el final del proceso. Es el umbral que te permite ver lo que siempre estuvo reservado para ti, tu destino espiritual. No el destino que imaginaste con dolor, ni el que otros intentaron definir, sino el que Dios diseñó antes de que existieran tus heridas. Esta etapa no se siente como restauración, se siente como llamado. Una atracción interior que no empuja, pero que tampoco te permite quedarte donde estás. Es Dios invitándote a ocupar el espacio que ahora puedes sostener, el lugar donde tu espíritu y tu propósito finalmente coinciden. La Escritura lo expresa así: serás como árbol plantado junto a corrientes de agua, y todo lo que hagas prosperará. Salmo 1:3. Un árbol no corre, pero todo lo que toca florece. La prosperidad bíblica no se trata de riqueza, sino de plenitud. Todo lo que nace de un espíritu sano tiene impacto. Dios comienza a abrir puertas que antes ignorabas, no porque no estuvieran allí, sino porque no habrías tenido la estabilidad para atravesarlas. Te muestra responsabilidades que antes te abrumaban y ahora te fortalecen. Personas que antes exigían tu energía y ahora amplifican tu crecimiento. Oportunidades que antes daban miedo y ahora despiertan tu convicción. No es aceleración, es alineación. Tu vida empieza a moverse en un ritmo distinto. Menos ruido, más dirección, menos ansiedad, más claridad, menos lucha, más propósito. Y así llegas a una revelación que solo quienes completan este proceso pueden comprender. Todo el dolor que atravesaste no fue un obstáculo para tu destino, fue el entrenamiento para sostenerlo. El espíritu se vuelve más amplio, la mente más lúcida, el corazón más estable y la voz interior, esa que recuperaste en capítulos anteriores, ahora se convierte en brújula. Dios te muestra que ya no eres el que se quebró, ni el que sobrevivió, ni el que sanó. Ahora eres quien avanza con propósito. Tu identidad dejó de ser herida, dejó de ser lucha, dejó de ser silencio. Ahora es misión. Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sobre un monte no se puede esconder. Mateo 5:14. No eres candela, eres ciudad, eres altura, eres testimonio vivido, no pronunciado. Este último tramo no habla de lo que Dios hace dentro de ti, sino de lo que hará a través de ti, de cómo tu historia sanada se transforma en camino para otros, de cómo tu estabilidad se vuelve refugio, de cómo tu claridad se convierte en dirección, de cómo tu voz restaurada despierta a quienes todavía viven en sombra. Este es el capítulo donde tu vida deja de ser una herida curándose y se convierte en instrumento del propósito de Dios. La obra no termina aquí, comienza aquí. Porque después de levantarte, después de sanarte, después de afirmarte, después de darte visión, después de devolverte tu voz, después de establecer tu espíritu, Dios te entrega el destino que te guardó desde el principio. Y ahora, finalmente, estás listo para caminarlo.